Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Conciencia Accesible, nuestro podcast. Hoy en un lugar muy especial de nuestra comuna, en el cuartel de bomberos de Mostazal, podemos tener como el agrado de hacer nuestro primer episodio como itinerante. Una de nuestras como principales motivaciones también es llevar el podcast al territorio y a las localidades que nos presenten una temática importante a la cual nosotros podamos divulgar en este contenido. Y bueno, le doy el paso a Oscar. Sí. Hola, el día de hoy tenemos el agrado de que este episodio nos convoca a un tema que es de suma y de vital importancia. ¿Por qué? Porque en las condiciones que tenemos en nuestro país, que están llanas a desastres naturales, entre otras cosas, hoy daremos un giro necesario a la inclusión real, hablando de las emergencias y desastres. Por eso nos acompaña hoy la señorita Nicole Gallegos. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por invitarme a participar. Nicole, por favor, preséntese a las personas que nos puedan estar escuchando. Nosotros ya la conversamos hace un ratito, pero igual es bueno que de primera mano la gente la conozca. Bueno, me presento entonces, primero agradecida de esta invitación. La verdad es que hablar de esta temática es algo que siempre es muy agradable para mí. Mi nombre es Nicole Gallegos, yo soy fonoaudióloga de profesión. Actualmente soy candidata a doctora en Ciencias de la Salud en la Universidad de O'Higgins. Y desarrollo mi doctorado principalmente en la línea de investigación de discapacidad. En esta temática es donde principalmente trabajo en proyectos de investigación, también en otros proyectos vinculados a la salud mental. Y además de esto, soy bombera voluntaria de la primera compañía de Mostazal. A través de esta institución también he tenido la posibilidad de vincular un poco el trabajo como bombera voluntaria con estas temáticas en las que trabajo, que tienen que ver con la discapacidad. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, yo soy instructora de la Academia Nacional de Bomberos y en ese contexto participo en la Academia Nacional de Bomberos como integrante del Comité Asesor de Rescate Inclusivo, que corresponde a un proyecto que comenzó más o menos el 2019-2020 a partir de un convenio entre la Academia Nacional de Bomberos y Senadis, para incorporar la perspectiva de inclusión en discapacidad en la atención de emergencias y desastres. Entonces, desde ese entonces he estado trabajando en el diseño de un curso de capacitación dirigido a primeros respondedores, para trabajar en la atención de emergencias y desastres con una perspectiva de inclusión enfocada en las personas con discapacidad, y eso me ha permitido capacitar a bomberos y bomberas de las distintas instituciones del país, de los distintos cuerpos de bomberos, para ampliar un poquito el conocimiento y la capacidad en nuestro personal para poder atender y dar una respuesta apropiada a las personas con discapacidad en situación de emergencia o desastres. Eso un poco. Sin duda es un tema muy interesante. Quizás tampoco se habla mucho, como no es tan popular. Por eso es bueno también como generar instancias de difusión como esta. Entonces yo creo que partimos con las preguntas que tenemos que hacerte, Nicole. Oscar, por favor, tu primera pregunta. Sí, por ejemplo, normalmente en caso de catástrofe, incendios, eh, uno que otro sismo acá en nuestro país, los bomberos, o uno tiende a pensar que los bomberos intentan, al momento de realizar un rescate, en un incendio, normalmente se tiende a observar o se tiende a pensar que se hace un rescate pensando en salvar gente como si fueran objetos de alguna forma. Pero mi pregunta es, ¿cuál es la importancia de realizar un cambio de visión y cómo se toma la decisión por su persona en cambiar la visión, darle un giro y poder llevar a rescate considerando la discapacidad?
Súper. Me gusta mucho la pregunta porque es un poco hacia dónde apuntamos nosotros como comité asesor de quienes nos enfocamos en esto. Va un poco por ahí nuestra orientación. La verdad es que Bomberos es una institución que ha apuntado desde hace ya harto tiempo a través de la Academia Nacional, ha apuntado mucho hacia la profesionalización. Entonces, los integrantes de esta institución constantemente se están capacitando, están incorporando protocolos a los procedimientos que realizan, y la verdad es que eso sí puede volver en ciertas ocasiones el quehacer de las emergencias bastante sistemático, como bien enfocado al cumplimiento de cierto paso a paso o protocolo, y eso muchas veces deja un poco de lado o es difícil de integrar dentro de estos protocolos la dimensión más humana, que tiene que ver con entender que no todas las personas tienen las mismas necesidades, no todas las personas tienen las mismas características. Entonces, por eso también dentro de este proyecto nosotros quisimos destacar un poco esta idea de que efectivamente podemos implementar ciertas flexibilidades o ciertas adecuaciones para que podamos entregar la atención con la misma calidad a la población, pero considerando la variabilidad que puede existir dentro de las características de toda la población que nosotros atendemos. Entonces, hacia allá un poco es hacia donde queremos llegar. Sabemos que esto es difícil porque para poder construir este curso de capacitación también tuvimos que estandarizar cosas, también tenemos que llegar a ciertos consensos, tratar de entregar esta información además a personas, bomberos que muchas veces no están capacitados en temas específicos de discapacidad o no tienen mayor aproximación que lo que nosotros entregamos en el curso. Entonces, de repente eso es un poco más complejo que cuando obviamente las personas ya tienen experiencia previa con personas con discapacidad, ya sea por motivos personales o laborales. Nicole, nuestro podcast tiene un giro muy importante hacia los principios de autonomía de personas con discapacidad. Por lo mismo, nosotros hemos tratado de explicar o enseñar que la discapacidad es producto de una interacción con el entorno, el cual tiene barreras. Entonces, pensando en una emergencia, ¿cómo se ve afectada la autonomía de una persona si un plan de evacuación no es inclusivo? Es súper importante hablar de autonomía cuando estamos hablando de situaciones que eventualmente pueden amenazar la seguridad de la persona, como un incendio, un accidente de tránsito. Y no solo a una persona con discapacidad, digamos, que finalmente a lo mejor los procedimientos que nosotros podemos realizar de rescate o para atender otro tipo de emergencia, eventualmente pueden poner un poco en discusión la autonomía de cualquier persona, digamos, porque nosotros tenemos procedimientos que realizar, a los que eventualmente la persona se podría negar, etc. Entonces, siempre tratamos de incluir un poco el concepto de que estamos trabajando con personas y que es distinto al trabajo que hacemos en incendios donde no nos toca dialogar con terceros, digamos, como en un incendio forestal, donde a lo mejor no vamos a atender personas. En ese sentido, hemos tratado de destacar el hecho de que estamos trabajando con personas que son autónomas, especialmente cuando se trata de adultos, y también de informar y difundir un poco esta idea de que las personas con discapacidad no están recluidas en espacios específicos donde antiguamente se restringía la participación de las personas con discapacidad a otros espacios. O sea, hoy en día las personas con discapacidad están en espacios de trabajo, en las calles, conducen autos. Hay un sinfín de actividades en las que las personas con discapacidad cada vez tienen menos barreras para participar y por lo tanto podemos verlas más en el cotidiano. Y que por lo tanto eso podría significar que nos toque atender a una persona con discapacidad en contextos en los que a lo mejor años atrás no nos hubiera tocado. Y eso lo vemos como algo positivo también. Entonces, siempre hablamos, sobre todo cuando capacitamos, de que se habla muchas veces de que las personas con discapacidad son una minoría. Y en realidad nosotros decimos, bueno, no son tan minoría porque son en Chile alrededor del 16-17% de la población. O sea, eso es bastante.
La diferencia es que antes estaban escondidas en sus casas y no tenían posibilidades de acceder a la educación, al trabajo, etcétera, y hoy en día eso de a poco ha ido cambiando y esperamos que lo haga más aún. Entonces, eso claramente nos interpela a nosotros y a todos quienes finalmente entregan algún tipo de atención o servicio individual o colectivo, a que nos preparemos y nos capacitemos más para atender a personas con discapacidad autónomas que se desenvuelven en su vida cotidiana con independencia y que por lo tanto pueden tomar decisiones respecto a cómo se realizan las planificaciones de emergencia, que pueden participar, por ejemplo, en el desarrollo, en armar un plan de emergencia, ya sea en su lugar de trabajo, en sus casas, etcétera. O sea, todo eso hoy en día va cambiando y hacia donde apuntamos es que efectivamente haya mayor participación de las personas con discapacidad en estos espacios y que tengan las posibilidades de involucrarse desde la preparación y desde la planificación de cómo vamos a abordar una emergencia hasta la misma atención que sea entregada de manera adecuada, con dignidad, respetando los principios de autonomía y por supuesto después en evaluar no sé, los mismos procesos de rehabilitación post-desastre que ocurren en las comunidades. Quizás no estamos observando con la suficiente atención cómo están participando las personas con discapacidad en estas instancias. Es súper interesante lo que comenta Nicole, porque tú haces también la reflexión de que todo buen producto que hoy tenemos también va de la mano de un aumento en la participación, ¿ya? Que es otro de los enganches que nosotros tenemos con el podcast, que es empoderar a las personas a poder dar su opinión, a exigir también derechos. También dentro de lo que Nicole aportaba, es importante también tener claro las responsabilidades de las instituciones públicas, de las empresas, ¿cierto? En generar planes de evacuación considerando todas estas condicionantes, ¿cierto? Y considerando a las personas con discapacidad justamente en la planificación o ejecución de un plan. Óscar. Sí, por ejemplo, volviendo al mismo tema, que fue como ya respondido, pero mi pregunta es, primero me parece excelente el hecho de que haya mencionado ya el hecho de traer e incorporar e invitar quizá a la sociedad, a las personas con discapacidad, a ser parte de quizá esta formulación de algún proyecto, desarrollo y capacitación, tanto a los bomberos como a las personas que tienen discapacidad y a la persona común y corriente. Entonces, ¿cómo evitamos nosotros o cómo evitan ustedes que un rescatista o los rescatistas en términos generales, ya sea bomberos, cualquier persona o un mismo vecino, caigan en asistencialismo y ya las voluntades o las decisiones de la persona que está con una discapacidad, sea cual sea, no se vea mermada su capacidad de decisión? Súper interesante, porque la verdad es algo que en general cuesta. Trabajar en cualquier institución que entrega alguna prestación a personas con discapacidad es constantemente tener una visión crítica respecto al asistencialismo y a cómo observamos la atención que nosotros estamos entregando, en nuestro caso en las emergencias, desde una perspectiva de derecho y no como una labor caritativa, ni asistencialista, ni que busque reducir la autonomía o la independencia de las personas con discapacidad. Es súper importante. Por supuesto que detrás de esto hay una discusión teórica, un poco epistemológica, como orientada a entender qué entendemos por discapacidad, cómo la vemos, cómo la conceptualizamos. Por supuesto que eso está detrás de cómo actuamos con respecto a la discapacidad en general. Entonces, eso por un lado probablemente es más complejo de dialogar o de difundir con la población general, porque requiere de una discusión un poco más profunda. Pero en general tratamos de incorporar ciertas claves sencillas, a lo mejor para los bomberos o para los primeros respondedores en general, que puedan que apunten específicamente a respetar la autonomía de las personas con discapacidad y a intervenir efectivamente en los casos en los que sea necesario, y no generar una sobreintervención quizás que sea innecesaria
y que atente contra la dignidad de las personas, digamos. Entonces, en ese caso, estas claves que yo les comentaba las hemos ido desarrollando y que tienen que ver un poco con que ofrecemos ayuda y no imponemos nuestra ayuda, y que dentro de este ofrecimiento de ayuda también tenemos como una frase clave de preguntar ¿cómo te podemos ayudar? Porque no todas las personas con discapacidad tienen las mismas necesidades en términos de transferencias, de comunicación. Entonces, en ese sentido, lo que hemos identificado como una clave para poder entregar un apoyo adecuado y respetuoso también tiene que ver con dialogar con la otra persona cuáles son los apoyos que necesita al momento de una evacuación, por ejemplo. Si bien nosotros hoy en día estamos concentrados en transmitir este conocimiento a nuestro personal, la verdad es que mucho de lo que nosotros revisamos dentro de estas capacitaciones puede ser fácilmente aplicable por la población en general, pensando en los vecinos, en cuidadores, etc. Justamente por eso, en el proyecto de investigación en el que estoy trabajando acerca de esta temática, estoy recogiendo información de distintos actores clave. Entonces estoy trabajando por una parte con primeros respondedores, donde he tratado de incorporar una amplia variedad de instituciones. Nosotros en Chile tenemos una estructura bien organizada para quienes participan en la atención de primera respuesta, que son principalmente bomberos, la atención prehospitalaria de salud y seguridad, donde principalmente nosotros vemos carabineros. En el caso de nuestra comuna, seguridad pública, que tiene una amplia presencia. Pero también he querido incorporar en aquello a las personas con discapacidad, a sus familias, a su entorno, a sus cuidadores, también un poco para integrar esta idea de que todos podemos generar algún apoyo en estas situaciones de emergencia y que por lo tanto todos tenemos también conocimiento que compartir respecto a estas temáticas. Perfecto. O sea, dentro del desarrollo de tu respuesta, Nicole, diste respuesta a la próxima pregunta que yo tenía más o menos, pero justamente es como poner ese foco sobre la vida independiente y el enfoque de derecho. ¿Ya? Yo creo que de manera práctica, como para que se pueda entender también mejor a las personas que nos puedan estar escuchando, es que las personas con discapacidad a veces tienen distintas condicionantes o determinantes que son propias de la persona. Por lo tanto, hay personas que a veces necesitan, sin su silla de ruedas, si no la consideran en el rescate con su silla de ruedas, probablemente pierdan autonomía. Claro. Y eso es un efecto inmediato obviamente es un desastre, es una crisis que lo primero es la vida humana, pero es importante generar esa como bajada de preguntarle a la persona qué es lo que necesita, quién es, con quién me estoy enfrentando, porque hay personas que a veces son electrodependientes, oxígeno dependientes, también medicamentos que pueden estar quizás en su velador y que no los va a poder reponer quizás rápidamente. Entonces hay cosas que son importantes considerar en una situación como esa. No obstante, estamos hablando también de desastres que a veces requieren como de la inmediatez, ¿cierto? Oscar, tu pregunta, la siguiente. Claro, por ejemplo, creo que es importante, así como existe el famoso kit de emergencias que siempre nos recomiendan en la tele, caso de terremotos, cualquier tipo de catástrofe, ¿qué recomendación podría realizarle tanto a las personas que tenemos discapacidad de cómo preparar junto a su familia algún kit de emergencias que sea distinto a lo que se conoce formalmente, que es como el botiquín, la linterna y se acabó? Alguna variante que pueda, así como algún tip. Súper. Ahí, bueno, es súper importante, por supuesto, desarrollar para todas las personas esta preparación para las emergencias. La verdad es que trabajando en este proyecto me he dado cuenta que me incluyo. La verdad es que a pesar de que sabemos que en Chile estamos súper expuestos a riesgos de catástrofe y situaciones de emergencia, nos preparamos bastante poco. Son muy pocas las familias que tienen kit de emergencia o que tienen un plan de emergencia, un plan de encuentro, de si pasa alguna situación, dónde nos encontramos, cómo nos comunicamos.
Entonces, la verdad es que mucho de aquello aplica para las personas con discapacidad o sin discapacidad. Sin embargo, en el caso particular de las personas con discapacidad, también está la particularidad de que pueden tener ciertas necesidades específicas de, como lo comentabas tú recién, de medicamentos, de información. Hay muchas personas que requieren ciertos cuidados específicos, ya sea de un cuidador por algún tiempo para alguna actividad específica o permanente. Entonces es importante incluir esos elementos dentro del plan de la preparación, digamos, y es importante que esta preparación no sean solo cosas, sino que tienen que haber acciones y acuerdos que se pueden compartir con la familia, ya sea que viva con nosotros o que no, quizás tener algún encargado, alguna persona designada para realizar alguna acción que es importante. Se habla de ciertos plazos, de que yo debiera tener capacidad de sobrevivir con una reserva de medicamentos para 3 días, por ejemplo. Entonces yo tengo que tener esa reserva de medicamentos guardada. O lo mismo con la comida, que aplica para todo, digamos. La verdad es que eso es bastante aplicable para la población general. Sin embargo, en el caso de las personas con discapacidad, incluir estos planes de quién va a suplir la función de cuidado si es que el cuidador habitual no puede producto de esta emergencia. Y la verdad es que son cosas bastante cotidianas que nos podrían pasar cualquier día. O sea, igual el cuidador podría enfermarse o tener un accidente camino a la casa y no necesariamente requiere que haya un terremoto para que tengamos que hacer uso de este plan de emergencia. Nicole, y desde la vereda de las instituciones, tú por ejemplo, perteneces a Bomberos, ¿ya? ¿Cómo ha sido la recepción de tus compañeros a entender estas situaciones tales como una persona con silla de ruedas, una persona que está con una dependencia severa, por ejemplo, postrado en cama? ¿Cómo fue esa transición o cuál ha sido tu experiencia en esta temática? Yo diría que en general, en todos los lugares que he tenido la posibilidad de visitar, y pasa lo mismo acá con mis compañeros, siempre está la voluntad a primero aprender e incorporar nuevos conocimientos para entregar una mejor atención a la comunidad, pero que sobre todo en nuestra institución, y yo diría que en la gran parte de las instituciones de Chile, actuamos de manera bastante reactiva. Entonces, muchos de los bomberos que me ha tocado conocer a propósito de esto, no se preguntan cómo podría yo hacer mi trabajo cotidiano de manera distinta hasta que me toca atender a una persona con discapacidad y me doy cuenta que no tengo las herramientas o que no tengo generadas las adaptaciones necesarias para realizar una transferencia o que no tengo los medios para comunicarme. O sea, acá mismo hemos tenido la posibilidad de atender emergencias de personas con discapacidad. La otra vez me tocó que algunos de mis compañeros tuvieron que atender a unas personas en un accidente que hablaban lengua de señas y chuta, ¿cómo me comunico si no hablo lengua de señas? Nos ha tocado salir mucho a búsquedas de personas con algún tipo de demencia, personas mayores o niños o adolescentes neurodivergentes. También son como servicios súper frecuentes y que en la medida que nos tocan nos damos cuenta que necesitamos aprender un poquito más acerca de eso para poder mejorar nuestro desempeño en esos servicios. Entonces, la mayoría de quienes se han interesado por capacitarse en esta temática tiene que ver con que les ha pasado justamente esto. O sea, han tenido que resolver con toda la voluntad y las buenas intenciones en el momento, pero después se dan cuenta que podríamos mejorarlo, que podríamos protocolarizar un poco más esa atención en específica en esos casos, por ejemplo, o que podríamos incluir material dentro de nuestras unidades que pudiera estar más adaptado. Hace poco nos llegó una silla de ruedas dentro de un proyecto. Estamos con la idea de incorporar dentro de nuestro material una silla de evacuación que es específicamente para lugares estrechos, para poder generar una evacuación
sin la necesidad de meter a la persona en una tabla y empaquetarla, que es el término coloquial, que es finalmente amarrarla en una tabla, en una posición que ya es súper incómoda y vulnerable, cuando a lo mejor no lo amerita la situación porque solo necesito bajarla de un segundo piso, por ejemplo. Entonces, la verdad es que el trabajo diario nos va removiendo un poco la necesidad de poder mejorar la implementación de los distintos cuerpos de bomberos como la capacitación. Por ejemplo, hoy sabemos que, y nos damos cuenta, ratificamos acá, que hay avances en el tema del rescate inclusivo. Estamos acá en presencia de una persona que nos está dando cátedra respecto a cómo estamos avanzando como país, como Chile, en el rescate inclusivo. Pero, ¿qué debiésemos hacer o cuál sería la crítica o la modificación para, dentro de las políticas públicas, implementar para que esto avance de una manera más rápida? Porque si bien acá estamos avanzando, sabemos que fuera hay países que nos llevan mucha ventaja. Pero yo creo que acá sí podemos hacer más cosas. O sea, yo quizás sería un poco más generosa con nuestro país de lo que uno podría pensar. Solemos pensar que estamos como siempre más atrasados en materia de inclusión, que suele ser la tendencia, pero específicamente en esta temática, Chile es uno de los pocos países que tiene iniciativas como esta. A propósito de mi proyecto de tesis doctoral, me ha tocado hacer un mapeo de la evidencia que hay a nivel internacional y la verdad es que son pocas las iniciativas. En España hay un grupo, GEDES, que se ha dedicado a investigar acerca de esto, que es finalmente a partir del material a partir del cual nosotros nos basamos para construir estas capacitaciones. Hay muy poco levantamiento de información que además incluye la perspectiva de las personas con discapacidad. O sea, lamentablemente no hay muchas, pero hay personas como yo que no nos identificamos como personas con discapacidad, pero nos interesamos genuinamente por desarrollar iniciativas como esta. Pero lamentablemente el acceso de las personas con discapacidad a ciertos espacios de toma de decisiones, incluso de acceder a cierto nivel de educación que te permita participar en ciertas instancias de investigación o de desarrollo de proyectos, dificulta que las personas con discapacidad participen en esto. Entonces eso es una barrera súper importante para que hay que lograr derribar para mejorar la implementación de política pública, o sea, que exista la participación de personas con discapacidad en estas instancias. Ojalá esta investigación la estuviera haciendo una persona con discapacidad y no yo, digamos, porque es un poco, muchas veces hablar de estos temas es apropiarse un poco de ciertos espacios. Entonces, también la idea es compartir y colaborar en conjunto, por supuesto, para poder diseñar estas iniciativas, trabajar con las experiencias internacionales que sí han tenido éxito. En Australia también hay otro grupo de investigación que está bastante desarrollado. Pero bueno, vuelvo a la idea un poco de que en Chile tenemos más cosas que en otros lugares. O sea, quizás un poco responde a que nos vemos más expuestos a estas situaciones de emergencia y de catástrofe, sobre todo en el caso de Chile. Y eso nos ha llamado un poquito a levantar estas iniciativas, pero en general han sido, o sea, este proyecto que se convirtió en algo súper grande partió de la idea de una estudiante en práctica que conversó con una persona que trabajaba en la Academia Nacional de Bomberos, y esta persona prendió con esta idea y empezó a buscar financiamiento, a movilizar a otros actores clave, hasta que finalmente esto se transforma en un proyecto grande que incluye alrededor de 5 ejes distintos: desarrollo de material, capacitaciones, y que se está implementando a nivel nacional. Así que en mi caso me tocó incorporarme a esa iniciativa. No fui yo quien la comenzó. Marcela Rifo es quien ha liderado todo este proceso desde la Academia Nacional y que hasta hoy en día continúa trabajando siempre en esto. Y mi idea un poco es articular lo que ya se ha hecho y entregarle una conceptualización teórica, porque eso sí nos falta mucho. Hay escasa investigación, y a nivel internacional, no es solo en Chile. Hay poca literatura que respalde un poco cuáles son las acciones específicas que tenemos que incorporar en
en estos proyectos o en estas iniciativas. Y bueno, para justificar la política pública muchas veces se necesita eso, se necesita evidencia más robusta. Entonces, en eso yo estoy trabajando ahora, mientras Marcela, con apoyo de nosotros, por supuesto, continúa trabajando desde la institucionalidad para ir avanzando en paralelo en estas dos vías. Entonces, esperamos que esto finalmente se configure como un estándar y que la atención de las personas con discapacidad sea en sí misma inclusiva y que ya se dé por hecho, digamos, que no sea algo inalcanzable. O sea, lo que tú comentas, no nos queda más que sentirnos como también orgullosos como país de poder generar que estas cosas estén ocurriendo en nuestra sociedad. Ahora Nicole también hace un emplazamiento directo a un tema que nosotros damos mucho énfasis en este podcast, que es el tema del empoderamiento social. Es importantísimo que las personas puedan participar de los procesos de toma de decisiones y también de planes incluso como este, ya que parecen a veces lejanos. Yo iniciando, yo les comentaba que claro, que es un tema quizás no tan popular, pero es un tema que a todos nos puede cruzar en cualquier momento, ¿ya? Nos pasa lo mismo que cuando hablamos de discapacidad, es como yo no entendía la discapacidad hasta que la tuve, ¿ya? Y a mí, tal como a ti, tampoco tengo discapacidad, pero he sido cuidador, en mi trabajo es un tránsito permanente con personas con discapacidad y también como que estamos en una lucha constante de poder dar el mensaje a las personas que en la medida que se empoderen, las decisiones que se tomen desde el Estado y desde las instituciones van a ser más coherentes con lo que necesitan las personas, ¿ya? Sí, por ejemplo, yo encuentro muy potente el mensaje que transmite. ¿Por qué? Porque claramente ya estamos con... yo creo que hay una frase que ya maneja el dedillo, que es algo que nosotros siempre decimos, que es el nada para nosotros sin nosotros. ¿Por qué? Porque acá nos menciona que se siente como un poco apoderarse de informaciones que quizá por no tener una discapacidad no estaría bien o que quizá debiese ser una persona con discapacidad que la promueve. Entonces, como que dejamos abiertas las ventanas, las puertas y todo para que la sociedad que se encuentra, por ejemplo, en este caso, con una situación de discapacidad, pueda ser parte de. Entonces nosotros, la agrupación Manos Unidas, ya somos más de 70 socios. Y es grato cuando a nosotros se nos pregunta, se nos invita, se nos consulta, ¿qué opinas de esto? Porque a veces se hacen cosas que de verdad dicen, no, les va a servir bastante, o sea, es algo súper potente, pero nunca se nos pregunta. O sea, últimamente se nos ha preguntado, se nos toma en cuenta, se nos considera, pero hay que hacer hincapié siempre en eso, porque se hacen cosas que de verdad al final nos generan un problema, ya que no está el conocimiento, no está el a mí me complica, o no te regalo un viaje a tal parte, claro, ¿y cómo llego? Entonces, a mí me parece relevante y destacable el hecho de que, a pesar que está como 20 niveles más arriba que nosotros, se haga mención de manera reiterativa el hecho de que hay que escuchar a las personas que están pasando por X situación para poder trabajar al respecto de ello. Sí, yo creo que eso es fundamental para que funcione todo proyecto que involucre a las personas con discapacidad. Es fundamental. A nosotros nos pasó cuando estábamos desarrollando este curso, lamentablemente en el comité asesor solo vemos personas profesionales que nos dedicamos a esto. Hay una persona que además es padre de dos chicos con autismo, pero él llega principalmente por su rol profesional. Y eso pasa bastante, como que los profesionales nos apoderamos un poco del conocimiento y se nos olvida de repente detalles. Cuando estábamos elaborando este proyecto nos dimos cuenta, porque las personas, en este caso la comunidad sorda, nos hizo notar ciertas dificultades. Decía, cuando ustedes están evacuando un edificio, ¿cómo se hace la evacuación? Y tocamos la puerta y gritamos. Y una persona sorda, ¿cómo va a escuchar? O cuando hay una alerta de evacuación,
¿Cómo son las alertas? Todas son sonoras. Entonces, quizás nosotros no nos hubiéramos dado cuenta si no hubiéramos dialogado con la comunidad sorda, por ejemplo. Y así nos dimos cuenta de un montón de esos son algunos ejemplos, digamos, pero la verdad es que las barreras son muchísimas. Y claro, nosotros podemos tener una formación profesional, pero no experimentamos día a día las barreras que experimentan las personas con discapacidad. Y que además, cuando hablamos de personas con discapacidad, hacemos esta especie de agrupación, pero la verdad es que es una población súper heterogénea que tiene un montón de necesidades diferentes, de capacidades también para aportar y colaborar, porque también siempre observamos a las personas con discapacidad como personas vulnerables que pueden estar afectadas en las situaciones de emergencia, pero ¿por qué una persona con discapacidad no puede colaborar o ayudar en una situación de emergencia? Incluso con mayor conocimiento acerca de las necesidades que pueden tener otras personas con discapacidad. Entonces, la verdad es que incorporar toda esa mirada, por supuesto que mejora los proyectos porque les da más pertinencia y porque finalmente responden a las verdaderas necesidades de la población a quien nosotros buscamos beneficiar. Pero además, yo trato de ser súper ambiciosa un poco con esta idea, sé que es difícil de aplicar, pero yo no quiero solamente consultar a las personas con discapacidad si les gusta o no. Yo quiero que estén ahí mientras lo diseñamos. O sea, me gustaría que dentro de este comité asesor que yo les cuento tuviéramos personas con discapacidad. Me gustaría que en mi compañía hubieran personas con discapacidad para que podamos dialogar de tú a tú acerca de los problemas que les están afectando. Porque si no, inevitablemente se produce esta verticalidad entre yo que me posiciono como una persona que te puede ayudar y la otra persona que la posiciono yo misma siempre como víctima. Entonces, la verdad es que es bastante difícil dialogar bajo esas condiciones. Entonces, es necesario que en la medida que se van abriendo los espacios para que las personas con discapacidad puedan participar en distintas esferas de la sociedad, eso vaya de la mano con la participación en estas instancias. Eso buscamos. Sí. Buscamos ser parte, buscamos participar, no solo para que nos cuenten qué se hizo. Buscamos trabajar, buscamos mesas de trabajo, participación, de manera mancomunada, buscamos entregar información que quizá pueden sacarla de algún libro, de alguna historia, de algún, no sé, quizá de alguna herramienta gubernamental, pero la información clara y la información real actualizada, creo que la tenemos nosotros como personas con discapacidad. Y es solo decirnos, convocarnos y nosotros estamos ahí. Se nos pasó el tiempo volando, estuvo muy buena la conversación. Agradecerte, Nicole. Sí, está bien, sí, Nicole Gallo. La instancia de poder estar acá, haber compartido contigo estos temas. Y no sé si tienes un último mensaje que compartir, a ver si personas pueden quizá ir a un lugar a informarse mejor, alguna papita que tú tengas como para las personas. Está para la comunidad siempre está la iniciativa de poder generar estos vínculos y contactos. En el caso nuestro buscamos ser una institución que esté cercana a la comunidad y esperamos que con eso podamos también trabajar de manera más colaborativa con las personas con discapacidad y con la población en general. Pero bueno, siempre llamo un poco a abrir la mirada, a entender que las personas con discapacidad son parte de la comunidad como todos nosotros y que por lo tanto tenemos que estar dispuestos a compartir estos espacios de toma de decisiones y de diálogo para poder ir construyendo soluciones y acciones que sean accesibles para todas las personas. Bueno, y también mencionar que siempre Manos Unidas como agrupación también va a ser el canal para todas aquellas personas que quieran interiorizarse en temas de discapacidad. Sí. Antes de despedirnos, quería entregarle un pequeño reconocimiento de parte de nuestra agrupación e invitarla a ser parte de nuestra agrupación, ya sea de manera simbólica o presencial, que sería fantástico cuando usted pueda participar con nosotros. Las puertas están abiertas. De verdad. Muchas gracias. Fue una grata entrevista, una grata conversación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta la próxima, porque di capacidad.